Muy bien, vamos a ver el segundo de los capítulos de la ciencia de hacerse rico. Capítulo 2. La ciencia de hacerse rico. Funciona. Es matemático. Todos los que conozcan esta ciencia se enriquecerán. Funciona. Y es una ciencia exacta. Hay unas leyes determinadas que dominan el proceso de conseguir la riqueza. Aquí Wallace nos está hablando de que si nosotros cumplimos con las leyes que se van a desarrollar en los siguientes capítulos, vamos a conseguir la riqueza, ¿de acuerdo? Hay que seguir, como veremos, unas leyes determinadas que son puntos concretos que descubriremos en los próximos capítulos. Comprender y aplicar. Estos principios ya os adelanto que son principios espirituales aplicados a lo que es la materia. Veremos que hay técnicas de comercio, pero sobre todo la parte más importante tiene que ver con la parte espiritual, con la gestión, podríamos decir, del espíritu. ¿De qué manera? Hay cuestiones claves como son la fe, el propósito y la gratitud que iremos viendo conforme avancemos. Dice, todo el mundo que las comprenda y las aplique se enriquecerán. O sea que hay que comprenderlas, lo comprenderemos sin duda ninguna, y las aplicaremos en nuestro día a día. Dice, la propiedad del dinero es el resultado de hacer las cosas de una determinada manera. Y esta es la clave del libro, hacer las cosas de una determinada forma o de una determinada manera. Como veremos, dice, los que las siguen, ya sea a propósito o bien por casualidad, se hacen ricos. Puede ser perfectamente que haya personas que por casualidad las siguen y se hacen ricos, pero también hay personas que a propósito vamos a seguir esta forma de hacer las cosas de determinada forma para lograr la riqueza en nuestra vida y, como hemos visto en el capítulo 1, desarrollarnos al máximo como personas. Dice, hay una ley natural que indica que las causas iguales siempre producen efectos iguales. Es decir, si nosotros promovemos una causa, esa causa va a generar un efecto y esa causa siempre produce el mismo efecto. Por lo tanto, estaremos sobreseguros si nosotros promovemos la realización de esa causa. Dice, esta es la razón por la que cualquiera que aprenda a hacer las cosas de determinada forma se hará rico infaliblemente. Por la idea esta de que toda causa genera un efecto y las causas iguales necesariamente siempre producirán efectos iguales. Hacerse rico es el resultado de hacer las cosas de una determinada manera. Sin más, hacerse rico es el resultado de hacer las cosas de una determinada manera. Entonces, si no lo hacemos de esta determinada manera, pues estaremos como estamos. Si lo hacemos de determinada manera, pues tendremos unos resultados que, como dice Wallace, son de riqueza que nos va a poder generar recursos para podernos desarrollar como personas. Hacerse rico no depende para nada del entorno social, no depende para nada del talento y no depende para nada de la capacidad para ahorrar, entre otras condiciones. No depende. Porque, como dice Wallace en su libro, depende de en qué entorno social no. Hay personas que son muy ricas, sin embargo, han tenido o han crecido en entornos sociales desfavorables. Hay personas muy ricas que no tienen ningún talento, sin embargo, son muy ricas. Y hay personas que son muy ricas y a la vez son también grandes despilfarradores. ¿Sí? Muy bien. Ricos y pobres, lo único que les distingue es hacer las cosas de una determinada manera. ¿De acuerdo? Y esto es lo que nombraba en este capítulo, el tema de utilizar unas causas que van a generar unos efectos. Entonces, la diferencia es que entre ricos y pobres es hacer las cosas de una determinada manera. ¿Sí? Y aquí descubriremos en los capítulos que van a seguir adelante cuáles son en particular estas formas de hacer las cosas. Como resumen del capítulo 2 tenemos lo siguiente. Dice, las causas iguales siempre producen efectos iguales. Las causas iguales siempre producen efectos iguales. Por tanto, si queremos nuevos resultados, tendremos que cambiar las causas que estamos desarrollando en el presente. Hacerse rico no depende del entorno social, depende de hacer las cosas de determinada forma. Muy bien, pues vamos a seguir teniendo presente lo que acabamos de observar en este capítulo.